Buenos días, un placer estar aquí contigo, estar con todos tus radioescuchas temprano en la mañana aquí el martes, día martes. Día martes. ¿Vio el debate anoche? Vi una parte del debate, vi como media hora del debate. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Pues mira, me pareció que... ¿Quién ganó? Me pareció que más que perdió? más que ganar o perder, me pareció que Hillary Clinton estaba articulando ideas y estaba hablando de política pública anoche. Pero el debate era como bien accidentado, se interrumpían todo el tiempo, se decían cosas, se decían comentarios. Yo honestamente tengo un problema muy grande con el candidato Donald Trump. Creo que representa lo peor de los Estados Unidos, habiendo esa nación tenido tantos líderes extraordinarios a través de su historia. Uno coincida o no con ellos políticamente, pero son líderes del más alto nivel y prestigio. Y tener a Donald Trump es como llevar el debate político, el debate presidencial a lo más bajo en la historia de los Estados Unidos. Pero tiene posibilidades. Tiene posibilidades y yo creo que esa es la gran tragedia y yo creo que eso pues hay que interrelacionarlo con algo que en Puerto Rico no nos damos cuenta. Por los últimos 50 años seguimos discutiendo el tema del estatus de la misma forma y no nos damos cuenta que la nación de los Estados Unidos está cambiando internamente y eso cambia todo. O sea, Trump es una reacción al poder que tanto los negros como los hispanos están teniendo en Estados Unidos y se están atrincherando mucha gente blanca como con un miedo. Así que esa nación que es realmente se supone que fuera lo que llaman en inglés un melting pot, está teniendo ahora unas grandes dificultades y se enfrenta a lo que es este movimiento de negros, de Black Lives Matter, de las vidas negras cuentan, al incremento enorme de hispanos que pueden votar sobre 15 millones. ¿Cómo usted cree entonces que eso incide y debe cambiar la forma en que se debe atender los problemas de Puerto Rico, el estatus, Bueno, etcétera? eso incide en varias cosas. Eso incide porque el tema de los hispanos han ganado un poder enorme en Estados Unidos, así que los hispanos tienen una afinidad mucho más grande a lograr que el tema de Puerto Rico esté en primera fila. Por otro lado, eso incide en términos de que mucha gente que en el pasado a lo mejor podía apoyar algún estatus para Puerto Rico, ya fuera la estadidad, la independencia o un Estado libre asociado desarrollado, está ahora cuestionándose a sí mismo existencialmente qué es los Estados Unidos. ¿Puede una nación como Puerto Rico ser parte de los Estados Unidos, una nación dentro de la nación, sí o no? Y yo he escuchado parte de ese debate a través de los años y me parece que es un debate bien complejo y que pues algún día tendremos que tener ¿Usted se ha cuestionado, usted ha tenido ese dilema existencial? Bueno, no es que haya tenido yo ese dilema, no es que haya tenido ese dilema, pero sí te digo que he tenido que atender a aquellos que lo han tenido. Yo pues... Ha sido un psiquiatra ideológico. Bueno, allá, lo que te quiero decir es allá. Acá no. Acá no, pero allá en Acá Estados están ya Unidos. locos. Allá, no, eso no lo voy a decir yo. Allá los ha atendido. Allá lo que te quiero decir es, fuera de Puerto Rico, hay mucha gente para quien el estatus de Puerto Rico representa, no es el objetivo es mirar a Puerto Rico, sino que representa para ellos internamente allá. Y ese debate es distinto y eso pues algún día nos sentaremos y haremos un taller sobre eso. Vamos a hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Van a investigar lo que pasó el miércoles pasado? Ya está decidido. Sí, totalmente. Y más que nada hay que abrirlo. ¿Qué van a hacer? Una de las misiones, una de las misiones más importantes del Senado, y el Senado que yo he presidido, es el Senado abierto. Y el Senado abierto al pueblo, el Senado abierto a saber, a la transparencia. Yo creo mucho en la transparencia y aquí lo que tenemos que tener es un foro, abrirlo, para que los propios, dejar los rumores atrás, que si fue un rayo, que si no fue un rayo, que si fue esto, que si fue lo otro. Entonces entramos en unas guerras internas. Vamos, ¿por qué no hacemos una cosa? Los ponemos a todos allí y que cada uno explique. ¿Cuándo empiezan esas pistas públicas? Este jueves. ¿Un solo día? El anuncio lo hará, no, va a ser más de un día y el anuncio lo hará oficialmente quién va a deponer y quién no, y las horas la va a hacer el presidente Ramón Luis Nieves, que es el que está trabajando. El argumento de Lautier no es razonable, que el apagón realmente ocurre por una ausencia de reservas en las plantas, causado por la política de austeridad de la autoridad. ¿No le parece eso un argumento lógico? No es un argumento lógico porque yo lo que te diría es que sin entrar en disputa con Lautier, yo creo que Lautier tiene unos ¿cómo se llama? Unas agendas que hay que entenderlas y hay que entender las agendas desde la perspectiva de las uniones
y las uniones quieren, pues obviamente, defender y proteger siempre sus empleos y sus condiciones de trabajo. Y yo entiendo eso, y eso yo creo que es lógico y razonable. Pero la agenda de Lautier, obviamente, por la razón que sea, que en eso pues yo no comparto con ellos, es no darse cuenta que en cualquier otro sitio la reserva energética no tiene que ser de la magnitud que ellos quieren que sea. Es decir, la agenda de Lautier choca con lo que es la realidad en el mundo entero. Es decir, en Pero Puerto aquí Rico, la reserva no era ni tan siquiera de la magnitud como para prender medio país cuando ocurrió la emergencia. Exactamente. No existía reserva. Exactamente. ¿Y por qué es eso? Eso es porque ellos han evitado durante los últimos 20 años, aún con 9,000 millones de dólares de préstamos, la cultura interna de la autoridad ha evitado que se modernicen las plantas, que tengamos plantas modernas. Y la responsabilidad de los que toman decisiones. La responsabilidad de todos. Arriba. Yo te estoy diciendo que la responsabilidad es de todos. Y yo creo que los de arriba son culpables, los de abajo son no culpables, no somos culpables. Son responsables de lo que ha pasado. En Puerto Rico, la planta promedio de energía es de 45 años de construida. En el mundo entero eso no existe. En el mundo entero la planta promedio es más o menos 17, 18 años. Así que la idea de nosotros tener estas plantas quemando material fósil constantemente, esto es como tú tener un carro ahora mismo del 69 o el 70. ¿Y por qué privatizar la generación y no modernizar nuestras plantas con una inversión nuestra? Esa tiene que ser la primera opción, con una inversión nuestra. Lautier propone una diagrama y ha propuesto que la proponga oficialmente, que la explique. Que se aumente la tarifa por un periodo de tiempo para que la gente, para que el pueblo costee. La misma Lautier que está ¿lo han propuesto ellos? Todos los días criticando porque se sube o no se sube la tarifa, está proponiendo que se suba la tarifa para una derrama temporera. Pues esa es la misma Lautier que en un sentido, si ellos logran eso, que lo propongan públicamente, que expliquen, lo han propuesto ya. Que lo expliquen. Yo no estoy en contra en lo absoluto. ¿Usted acogería esa propuesta o prefiere que sea la inversión privada o sea el privado? De hecho, yo escribí una ley, que es la Ley 57, que es una ley para modernizar a la fuerza, por ley, modernizar las plantas en Puerto Rico. Y yo quiero brevemente dar la génesis de esto. La ley lo que dice es que a quien primero se le va a dar la oportunidad de modernizar las plantas es a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si la autoridad no tiene el dinero, entonces y solo entonces se va al sector privado. Es decir, yo mismo puse en la ley que la primera opción, la primera opción para Puerto Rico tiene que ser pública, que sea la autoridad. Ahora, fíjate lo siguiente, Lenín, que en todas partes del mundo el sector público se está saliendo de esto. En Argentina son las cooperativas las que están corriendo el sistema eléctrico. En Puerto Rico Lautier podría ser una cooperativa y ellos mismos correr algunos de los sistemas ellos mismos y se acabó. Y yo creo en eso no es malo, eso sería cambiar el modelo donde las cooperativas. Entonces yo escucho a estos señores de Lautier a veces, Batia tiene intereses yo no tengo intereses con absolutamente nadie eléctrico. Yo lo que creo es que la forma en que el monopolio del Estado está corriendo esto es una forma tan y tan ineficiente. Ahora mismo casi todas las plantas de Puerto Rico están en un problema con la EPA porque están produciendo mercurio en el aire que es ilegal y vamos a tener unas multas por encima de las deudas que tenemos, vamos a tener unas multas. Tenemos un problema porque son bien ineficientes. Si tú corres una planta de aquí que es como de los años 70, como te digo, y tú la comparas a lo que debe ser una planta moderna, tú tienes que quemar muchísimo más petróleo tienes que quemar para producir la misma cantidad de energía. Eso es, para que la gente tenga una idea, eso es como coger un carro del 69, 70 y ponerlo a correr desde San Juan hasta Ponce. Ese carro, y le pones un carro Prius al lado, un nuevo Prius híbrido, ese carro llega de aquí a Ponce, a 50 millas por hora llegan a la misma vez los dos carros. Pero allá, cuando tú llegas, te das cuenta que uno gastó 10 galones y el otro gastó 1 galón. Es decir, las plantas de Puerto Rico no son todos solo ineficientes y viejas y medias chatarras, sino que el problema de las plantas es que gastan demasiada energía. Entonces, ¿cuándo las cambiamos? Porque si usted es autor de la ley que obliga a que se cambien esas plantas, ¿qué ha pasado en cuanto a eso? Javier Quintana lo contesta hoy.